Saludos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Y para mí es un gusto desearles felices Pascuas de Resurrección, que sea esta experiencia de este domingo extendido, como lo es la octava de Pascua, una oportunidad para poder encontrar en la resurrección de Cristo el ánimo y el entusiasmo para poder vivir siempre con esa certeza en el corazón. Hoy, pues también con una noticia que ha sacudido mucho, pues justamente la experiencia propia de la iglesia y, ¿por qué no decirlo? Por la preponderancia que tiene a nivel mundial la muerte del Santo Padre, el Papa Francisco, que no deja de ser pues un poco pues repentina, en el entendido de que es cierto, conocíamos sus complicaciones de salud, sabíamos cuál era su estado. Pero bueno, ayer se le vio dando la bendición Urbi et Orbi y, pues, ya hoy en la mañana, pues, a muchos, por lo menos acá en Costa Rica, en mi país, nos agarró en la mañana la noticia de su descanso eterno. Bueno, que el Señor lo haya acogido en su seno, y nosotros en cada uno, pues, elevemos una oración por el descanso del alma de el Papa Francisco. Y bueno, creo que al final el Papa Francisco sigue siendo un ejemplo de lo que es propiamente el llamado a su pontificado, porque incluso Dios le llama durante la Pascua, un momento donde recordamos que la muerte ha sido vencida. Recordamos que en Cristo justamente tenemos vida y vida en abundancia y no deja de tener un gran simbolismo que en este segundo día de la octava de Pascua nos encontremos que aquel quien por su misión se convertía en cabeza visible de Cristo haya sido llamado a la presencia del Padre y bueno, siempre teniendo claro la necesidad de orar por el futuro de la iglesia y de orar por aquel quien el Espíritu Santo ilumine a los cardenales electores para que sea aquel que haga esa labor de vicario de Cristo. Pero bueno, partiéndonos ya un poco a la reflexión de la liturgia de la palabra de hoy, em, creo que si la pudiéramos resumir, que creo que al final es el resumir la actitud de toda la experiencia cristiana y de la octava de Pascua en particular, es justamente el valor del testimonio. Como dijimos durante esos 8 días, vamos a estar meditando los diversos relatos de lo que fue la resurrección desde la perspectiva, perdón, de los evangelistas, entendiendo esta parte como una pues, como no se trata de inconsistencias en el entendido de que nieguen la veracidad del hecho, sino más bien la manera en cómo se cuenta con el objetivo de dar un mensaje desde la óptica de cada uno de los evangelistas. Nosotros hoy vemos, por ejemplo, el relato de Mateo, pero antes de entrar a este tema, veamos cómo la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, como dijimos en la reflexión de ayer, durante el tiempo de Pascua se cambia ya, que la primera lectura se toma del Antiguo Testamento, y más bien como una experiencia pascual, que es la que dinamiza la vida de la iglesia, empezamos a meditar cada uno de los, relatos propiamente de la del inicio de la iglesia, que nace, que emana del costado abierto de Cristo y que empieza su labor apostólica y se fortifica propiamente en el mes de durante esa presencia hacia Pentecostés. Entonces, bueno, en esta primera lectura, Pedro, después, durante propiamente en el día de Pentecostés, habla de la veracidad que tiene justamente la resurrección de Cristo y la labor que debe tener el cristiano, el creyente, de ser testigo de ese hecho. Ya en el evangelio de ayer, del día, digamos, de Juan, cuando Pedro y el discípulo amado ven y creen, o sea, ese creer, ese saber lo que ha pasado ahí, pues también nos tiene que invitar a llevar en nuestra vida esa certeza que tenemos. Porque hoy es interesante. De hecho, lo pone de manifiesto Pedro con otra figura muy importante dentro del judaísmo, como era el rey David. El rey David, recordemos que es
el rey según el corazón de Dios, y también sobre él descansaba la promesa del Mesías, sobre ese rey que iba a ser eterno y que iba a venir de su linaje. Y nos podemos poner a pensar, ¿quiénes son nuestros ídolos? Entrecomiendo, hablándolo en el buen sentido de la palabra, o mejor dicho, para no crear una discrepancia teológica o una, pues, mala interpretación de la reflexión. ¿Quiénes son las personas que son de nuestra referencia? Creo que cada uno desde nuestros gustos, perspectivas, prerrogativas, también desde nuestras reflexiones y nuestras realidades y cotidianidades tenemos pues personas, de ahí los músicos tendrán músicos de referencia, los deportistas tendrán pues deportistas de referencia, la gente que se dedica a algún elemento como el coaching o demás, pues tendrá alguna persona que te llame la atención y que te motive a superarte. Pero cuando estamos hablando de santidad y entendiendo también el valor que tienen esos santos canonizados como referencia de fe, nuestro punto de partida tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser aquel, y por ejemplo, se lo decía Pedro a los apóstoles, que bueno, es cierto, que está bien, David era un personaje de fe, de amor, de entrega a Dios y demás, pero lo importante era Jesús, porque Jesús es más que David. Entonces, nosotros, al aspirar a la santidad, podemos ver en los santos, en los canonizados, pues modelos que se acoplan tal vez, recetas que pueden ayudarnos a nosotros dentro de nuestras propias falencias y demás, pero, pero el punto de referencia por excelencia es el mismo Cristo, al cual nosotros proclamamos. Que es cierto, es una lucha que no es sencilla, que no es fácil. De hecho, el Salmo lo complementa bien cuando dice, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Esa búsqueda no es sencilla, esa conversión no es sencillo. Poder salir de esta semana mayor con el domingo de resurrección, incorporarnos como en la mayoría de personas nos ha correspondido a nuestras actividades cotidianas. Ya dejamos esa experiencia del monte Tabor, de qué bien se siente estar aquí. Bueno, nos toca bajar y seguir, iluminado por lo que acabamos de vivir. Entonces, de la misma manera que Santiago, Pedro y Juan bajaron de la transfiguración con un aire renovado al saber la naturaleza de Dios, que tampoco fue incluso marcada, entre comillas, en el sentido de que todos vivieron todo lo de la pasión. Nosotros también, viviendo la gloria de Cristo resucitado, nos toca seguir enfrentando una realidad en la que Cristo también es confrontado. De hecho, véanlo en el texto del Evangelio, como ante el gusto y la dicha de las mujeres de haberse encontrado con el Señor, al final del texto habla de cómo se pusieron de acuerdo los soldados con los enemigos de Cristo y regaron una noticia de que se han robado el cuerpo. Entonces, ante la fe que el pueblo expresa, que la iglesia expresa, también vendrán enemigos de fe queriendo tirar abajo justamente todo aquello que se ha venido construyendo. Y es importante también nosotros entonces tener bien solidificada, bien firme nuestra fe, porque a veces creemos cosas que escuchamos de Cristo, de su iglesia y demás, y nos convertimos en jueces y jueces muy implacables sobre cosas que tampoco tenemos plena certeza. Entonces, la enseñanza de hoy es que tenemos que ser testigos, que tenemos que anunciar con nuestra boca, pero sobre todo con nuestra vida, que Cristo ha nacido, que ha venido al mundo, que se ha entregado y que resucitó al tercer día, y de esa manera poder llevar ese amor a los demás. Entonces, abracemos hoy a los pies del Señor. Alegrémonos de ver esa piedra vacía, de que tengamos justamente esa experiencia evangelizadora de que llevar a los demás esta gran noticia, que Cristo vive y por él tenemos vida y vida en abundancia.